Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Palermo para Epic News. Bueno, sabemos que la situación del COVID-19 ha tenido un resurgimiento. A pesar de muchos países, como acá en Estados Unidos, ser época de verano, mire usted, el coronavirus que decían que con el calor se iba a amedrentar y a bajar en intensidad, tuvo un resurgimiento en varios estados, en unos 40 estados en Estados Unidos, y de una manera que no sé si era difícil de predecir. Se estaba prediciendo que esto iba a pasar más para la época del otoño, invierno. Más sin embargo está pasando cuando en algunos lugares como en esta región del suroeste de Texas experimentamos temperaturas de arriba de los 100 grados Fahrenheit, o sea, unos 45 o más grados en la escala centígrada. Imagínese usted, de repente ese coronavirus nos pone en una situación en donde otra vez se está reanalizando el tema de reabrir el mundo. Cuando hablamos de que el mundo ya sobrepasó los 11 millones de casos, no activos, sino casos que hubo desde que se concibió la idea de lo que era el coronavirus 19. Hay muchos tipos de coronavirus, recuerden, este es el 19, el virus Nobel, descubierto el año pasado, 2019, que azotó con toda la fuerza en este 2020. Estamos hablando de los casos establecidos desde ese comienzo hasta ahora. Y en Estados Unidos los 2.5 millones o más de casos, más las muertes también, pero por sobre todo el hecho de que en días recientes hubo un ascenso a un pico de 50.000 casos detectados nuevos en un día. Eso es lo que preocupa. Y por supuesto, la economía, la estructura económica que sigue en debacle debido a que no se sabe bien todavía cómo se readapta esta nueva realidad, que es una nueva realidad muy complicada de comprender. Sigue habiendo mucho debate médico en cuanto a los temas de la prevención. Y como estamos en un año de campaña electoral, aquí en el suroeste de Texas eligiendo nuevas autoridades también, y le conmino a todos aquellos que viven por aquí a que voten, como lo hago también y los invito a todos aquellos que viven en el mundo democrático, tienen esa oportunidad y privilegio de votar y háganlo. Pero movilizándose las campañas, más entendiendo que es la época del 4 de julio, celebración de la independencia de Estados Unidos, y tanto el presidente Trump como su contrincante en esta presidencial, en esta elección, el señor Joe Biden, están pensando en cómo proyectarse hacia lo que va a venir pronto, las elecciones presidenciales. Se pone muy difícil entender cómo van a ser para que, especialmente del lado del presidente, que ya se ha alargado a campañas con grupos grandes de personas, no se dispare otra nueva ola de coronavirus. En eventos del presidente se habló de que será optativa la distancia social, también el uso de mascarillas, ¿verdad? Mientras que el ex vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden sigue mayormente haciendo campaña desde un búnker y tratando de mantener todas las medidas específicas, usando mascarillas y demás, cuando le toca estar en grupos de personas seminumerosos, no de mucha gente. Pero ¿qué pasa? ¿A qué hora o en qué momento se va a pisar mucho más fuerte el acelerador? Yo creo que llegando ya al mes de finales de septiembre, por ahí, principios de octubre, porque en noviembre, sea como sea, y así es como se indica, se tiene que votar. Estados Unidos o bien corroborará a la administración de Donald Trump y le dará un segundo término, o sea, otros 4 años, o elegirá un nuevo presidente en la figura del ahora ex vicepresidente de la administración Obama, el señor Joe Biden. Las encuestas, de nuevo, como en 2016, quizás ahora un poquito diferente porque ya se ha visto lo que es una administración Trump en acción, le están dando números positivos y muy interesantes a favor al señor Joe Biden. Pero muchos recuerdan lo que pasó en 2016, cuando esos números favorecían a Hillary Clinton. En algunos casos hablaban de 92% de chances de ser electa por parte de la señora Clinton y 8% por parte del señor Trump. Y sin embargo, en noviembre fue Donald Trump el que se llevó los laureles del triunfo y ahora es presidente. ¿Qué va a pasar ahora, teniendo en cuenta la situación del COVID-19 y cómo Estados Unidos está teniendo problemas controlando o parando el avance de ese virus? Y además la situación económica, que
no era complicada antes del virus, y esto no es solo por una administración, sino porque las economías son cíclicas, y después de la crisis del 2008, la evolución de la situación económica dio a que ya para finales del 16 y comienzos del 17, cuando la administración Obama se había retirado y ya ingresaba la administración Trump, la economía comenzaba a darse vuelta. Se mantuvo interesante, hubo una interesante creación de empleos, pero con la llegada del coronavirus no solo no hubo un buen control de lo que fue el avance de la pandemia, sino que la situación económica se vio muy complicada, especialmente en la entrega de dineros a la gente que quedó imposibilitada de seguir trabajando a consecuencia de tal pandemia. Un tema que ahora se está discutiendo en el Congreso, un Congreso que entra en recesión y que seguramente deje esa pelotita picando, botando contra el suelo hasta que vuelvan a sesionar. La gente, en tanto, sigue esperando. Ahora póngase usted, que puede razonar todo esto, que tiene la posibilidad de utilizar ese raciocinio al estilo del siglo XXI, con lo malo y lo bueno de ello. Póngase usted en los pies, en el cuerpo, en la estructura de un ser humano de esos tempranos, ancestrales, prehistóricos, los que caminaban por praderas duras, en donde la naturaleza te azotaba, te pegaba en la cara en cualquier momento y la vida se podía acabar así, con el chasquido de unos dedos, o como el chasquido de los dedos. ¿Qué pasaría, qué pensaría usted si no tuviera la conciencia o el estado de conciencia y de conocimiento del hombre, del ser humano del siglo XXI? Caminaría por esas praderas, estaría sobreviviendo, cuando sentiría hambre, buscaría qué comer, ya sea por medio de la cacería o por juntar hierbas, verduras o vegetales que encuentre en el camino. Al momento de cansarse, buscaría un refugio, trataría de descansar y ese habría sido el objetivo cumplido. Usted habría sobrevivido a la jornada, dura jornada, del hombre temprano, del hombre de las primeras épocas, de la prehistoria. Al otro día se abriría un abanico de nuevas oportunidades. Pero tomemos esto en los ciclos. No como cuando leemos la historia de un libro o nos proyectamos por medio de lo que puede ser un documental o un video, sino pensando en el día a día de la vida de aquellas personas ancestrales. ¿Cómo podían imaginar o cómo podían saber o cómo podían pensar algo diferente si su estructura de conciencia y pensamiento era primitiva y estructuralmente sencilla, muy simple? Hoy en día usted tiene mucho en la cabeza. No se va a dormir pensando en cómo se va a levantar mañana, a qué hora, en cuando el cuerpo se lo diga y en que va a caminar, va a buscar un lugar más cálido o más fresco según las temperaturas, buscará qué comer según cuando le dé hambre y descansar cuando le dé sueño. Piense ahora, si volviera acá y con el estado de conciencia del ser humano del siglo XXI, del año 2020, volviera usted a esas épocas tempranas de la humanidad, a los anales, a los comienzos de la historia o de la prehistoria del ser humano. ¿Qué pensaría usted sobre aquellos que caminan alrededor suyo o al lado suyo buscando pasar el día, avanzar, como una especie cuya conciencia no ha sido aún desarrollada? Así pasó la historia y la conciencia siguió desarrollándose y, por supuesto, cada ser humano adaptado a su época iba pensando y evolucionando de acuerdo al signo o a los signos de los tiempos. Así le pasa a usted hoy en día y dentro de 1000 años, 500 o 1000 años, quién sabe, quizás estas estructuras no existan. Hablamos hoy también de una noticia reciente, se descubrió un rebrote de la peste bubónica o la peste negra en una parte de Mongolia. Mongolia cerró sus fronteras y su país lo tiene en cuarentena para ver qué pasó. Y si bien se sabe que la peste negra, hoy en día sabemos cómo controlarla, es un problema grave y complicado y preocupante que de repente surja algo así, de nuevo en medio de la ahora ya conocida pandemia del COVID-19. Señora, señor, en unos meses usted va a tener que votar si vive en Estados Unidos y seguro en otros países en donde nos estén viendo probablemente experimenten elecciones también. Puede ser o no, no será este año, será el que viene o el otro. Por lo general, el ser humano tiene esa estructura.
elige en el mundo democrático, si es parte del mundo democrático, sabiendo y entendiendo que siguen habiendo países que viven en una estructura oscurantista, donde no se puede votar ni elegir, pero si usted vive en el mundo democrático, va a tener que elegir constantemente. Y mi pedido a usted es que desarrolle y use esa hermosa conciencia que tiene para pensar en lo mejor que a usted le encuadra como lo más proyectado para que el mundo sea mejor, el mundo humano, el ser humano. Para que de una manera antihumana desestructuremos todo lo malo y hagamos lo que tenemos que hacer para estructurar lo bueno. Así, en un futuro inmediato, las cosas podrían empezar a cambiar para mejor. Y sé que puede ser temporal y que siempre van a haber problemas. Pero crisis, la palabra crisis que viene de crisis, que quiere decir desafíos ante el cambio, una palabra de la Grecia ancestral, nos tiene que poner en la situación de entender que siempre enfrentamos crisis. No creo que muchos de ustedes no hayan escuchado, por lo menos desde que tienen uso de la razón, de esa conciencia de la cual le hablo, fácil desde su niñez, la palabra crisis, costo de vida, cambio, problemas y más crisis. Pues de eso vivimos y eso es lo que hemos estructurado los seres humanos como raza y como especie. No solo debemos aprender a vivir con eso, sino aprender o reaprender a hacerlo de una manera mejor y así proyectarnos hacia un futuro inmediato, no mediato, no de cientos de años, sino uno que podamos todos vivir y, desde luego, de ser mejor, disfrutarlo sanamente. Ojalá, aunque sea por un tiempo, así pueda ser, para que después, en los tiempos de los tiempos, se acuerden que en el 2020, o por estos años, siglo XXI, los seres humanos viviendo entonces, enfrentando el desafío existencial de ser mejores o enfrentar peores problemas, salieron a la palestra, aceptaron el desafío e hicieron las cosas mejores. Para Epic News soy Marcelo Palermo, que tengan muy buen día. Recuerda, esto es la información, formación y todo lo que tiene que ver con la proyección histórica de lo que usted y yo tenemos que saber de forma y manera inteligente. Gracias, sigan con nosotros, porque nosotros seguimos con ustedes.